Mieres recuerda estos días el 50 aniversario de una revuelta minera y ciudadana que derivó en un episodio histórico, el asalto a la comisaría de la policía en el concejo. Hoy decenas de personas revivieron aquella protesta en un recorrido por las calles en las que tuvieron lugar los hechos. No existe ni una foto que dé testimonio gráfico de lo que pasó en Mieres hace hoy 50 años. El 12 de marzo de 1965 miles de personas protagonizaron una protesta que derivó en el asalto a la comisaría de la villa y en un duro enfrentamiento entre policía y ciudadanos, la mayoría de ellos mineros. Para encontrar el origen de la protesta hay que remontarse a las huelgas del 62 y del 63, a los despidos del 64 y a las deportaciones de ese mismo año. No hay fotos de aquel 12 de marzo, pero en Mieres quedan las calles, queda la memoria y quedan los testimonios de quienes lo vivieron. Porque yo era justo, porque había mucho que reivindicar y carecimos de tanto que tenemos y sobraban razones para todo ello. Y palos, llegó la policía, llegaron los grises aquellos, cogieronnos ahí junto al ayuntamiento por los dos lados y palos que te quería. El paseo por la memoria de lucha minera arranca en lo que era la sede del sindicato Vertical, continúa por la antigua escuela de capataces y finaliza en el número 13 de la calle Teodoro Cuesta, donde estaba la comisaría y donde la historia guarda un hueco para los humildes. Y normalmente esto de la recuperación de la democracia nos lo cuenten con otro tipo de cuentos, ¿no? Es decir, que los protagonistas verdaderos son esta gente de base que arriesgaba su integridad física. Decenas de personas participaron hoy en el paseo mierense que recuerda aquel día, un acto organizado en paralelo a la presentación de nuevos capítulos de la serie documental Poca Ropa, que cuenta la historia de la lucha antifranquista en el concejo de Mieres, porque hay ciertas victorias que tardan 50 años en llegar.